Sí, como comentas, yo creo que la victoria de este domingo pues fue importante, obviamente por motivos clasificatorios, por motivos de puntuación, que lo necesitábamos para asomar la cabeza y para ponernos ahí a tiro de poder salir de los puestos de descenso, pero sobre todo yo creo que es un espaldarazo al trabajo que venimos haciendo semanas atrás, que yo creo que era bueno, que estábamos haciendo méritos para haber sumado algo más en las últimas jornadas, pero veníamos de 2 derrotas y creo que tiene que darnos esa confianza que a nivel de resultados nos faltaba, para seguir creyendo en la idea que tenemos y seguir construyendo el equipo que queremos y seguir en la línea en la que estamos. Bueno, no, es decir, yo uno puede ver las estadísticas y sí que puede preocuparse, ¿no? Porque veníamos, lo que llevamos 6 goles a favor hasta la jornada esta jornada pasada y hacemos 4 en un partido. No me gusta poner etiquetas ni generar situaciones de causa-efecto, ¿no? Al final creo que estábamos generando para haber hecho algún gol más. Esto me recuerda a las primeras jornadas cuando encajábamos prácticamente todos los partidos y se nos puso la etiqueta de un equipo que endeble atrás y luego estuvimos 3-4 jornadas sin encajar. Creo que hay muchos factores que a veces no controlas y que hacen que las estadísticas bailen, ¿no? Estoy contento por los 4 goles. A nivel ofensivo, obviamente, pero salí contento de Segovia en cuanto a la parcela ofensiva y en cuanto a las ocasiones generadas y no pudimos hacer gol. Metimos 2 postes y el portero paró 2 acciones muy buenas, ¿no? El otro día pues estuvimos más acertados de cara a gol, creo que hicimos 4 goles, incluso pudimos hacer alguno más. Entonces, más que por mí, sí que creo que puede ser por el equipo, por jugadores como Pablo, que venía de no hacer gol, hacer 3, que le sirva de confianza para ver si somos capaces de mantener la racha en Soria. El Numancia yo creo que es un equipo en segunda federación hecho y casi obligado, no lo sé, no estoy ahí en el día a día, pero entiendo que tendrá esa obligación, o si no obligación, presión de estar arriba y de competir el primer puesto y ascender de categoría, porque creo que no es su sitio la segunda federación, por club, por historia, por pasado reciente. Pero creo que todas las salidas son complicadas en la categoría. Entonces, vamos a ir a Soria a ganar, más si cabe como hablaba antes, con el espaldarazo y la confianza que nos da esta victoria contra el Lealtad. Espero un partido muy complicado contra un equipo que es duro en su campo, que aprieta, que gana duelos, que es vertical, que tiene futbolistas que cargan bien el área, con buenos centradores. Nos va a costar defensivamente, pero creo que nosotros con balón estamos en una situación ahora buena, con confianza y que también podemos ser y queremos ser protagonistas allí en Soria con balón.